Hola, buenos días. Bienvenidos una vez más a un estudio de nuestra Escuela Bíblica Dominical. Mi nombre es Marisela Huerta y hoy voy a estar con ustedes juntos. Vamos a estudiar un episodio más del libro de Jonás. Pero fíjese que en estos tiempos estaba pensando que le llamaríamos la biografía autorizada del profeta obstinado. ¿Quieres saber por qué? Antes de entrar en materia, vamos a un resumen y ahorita regresamos. Comenzamos. Jonás recibe la instrucción de Dios de que tiene que salir de Israel para Nínive con el arduo cometido de anunciar a sus habitantes que en un término de 40 días la ciudad va a ser destruida. Jonás, ve a Nínive. Pero en total desobediencia, Jonás se paga un pasaje para un viaje en barco que iba destino a Tarsis, completamente a otro lugar. Y adivinen para qué, para escapar de la presencia de Jehová. Escuchó usted bien, para escapar de la presencia de Jehová. Durante el trayecto a Tarsis, el Señor hizo levantar un viento fuerte. Hubo una tempestad enorme, tanto que la tripulación pensó que la nave se iba a destruir. La solución para que la tormenta cesara fue que tuvieron que echar a Jonás al mar embravecido. En ese momento, Jehová mandó un pez que hizo que tragara a Jonás. Y Jonás estuvo dentro de ese pez 3 días y 3 noches. Y ahí, dentro de un viento viscoso y oloroso, Jonás clama a Dios en oración. Dios le dice una segunda vez que vaya a Nínive y que proclame el mensaje que le había mandado. Jonás decide ir a Nínive, pero va en contra de su voluntad. Va a Nínive bajo protesta. Vamos a hacer una pausa aquí. En lo que Jonás termina de llegar a Nínive, les voy a contar una historia. Fíjese que sucedió que en un barrio hace unos años había una niña muy contenta porque le gustaba mucho una bicicleta que tenía. No era una bicicleta nueva, incluso ya tenía partes oxidadas, igual no era el color que a ella le gustaba, pero era una bicicleta. Y ella estaba feliz y todos los días le gustaba andar en su bici. De pronto llegó un niño, un vecino, y ese niño quería la bicicleta, quería andar en ella, y entonces obligó a la niña a bajarse en la bicicleta, se la quitó y se la llevó, y el niño se fue en la bici. La niña estaba frustrada, estaba enojada, estaba llorando. Entonces lo que hizo es lo que cualquier niña haría. Corrió a su padre, le dio la queja, le contó todo lo que había pasado. Y en una primera reacción el padre salió a buscar a ese niño que tenía la bicicleta de su hija. La niña se quedó tranquila en casa. Ella sabía que su papá iba a encontrar a ese pequeño ladrón. Sabía que lo iba a poner en su lugar. Y después de un rato, la niña se sorprendió porque venía su padre de regreso caminando al lado del niño
quien traía a un lado de él la bicicleta que pertenecía a la niña. Y entonces ella dijo, seguramente lo trae para que aquí lo pongamos en su lugar. Ella estaba lista, se puso de pie y dijo, este niño va a saber que nadie se mete conmigo porque yo tengo un padre que me defiende. Pero vaya giro que dio la historia cuando el papá de la niña le dijo que había platicado con ese muchacho y el niño arrepentido le pide perdón a la niña y el padre de la pequeña le dijo que sería un gran gesto si ella le obsequiaba la bicicleta a él. Ella sabía muy en el fondo de su corazón que cuando su padre le pedía algo, había una buena razón para hacerlo. Aún así, la pequeña lo hizo en contra de su voluntad. Pues ya que fue la tajante respuesta que dio la pequeña. Pasaron los días y la nena seguía muy molesta. El padre la observaba. Ella se sentía humillada, hasta cierto punto decepcionada de cómo había actuado su papá en la situación. Ella esperaba otra cosa. Sin embargo, su papá se acercó, platicó con ella y le dijo, mija, ¿qué pasa? Estoy muy molesta, papá. Esa fue la respuesta. Yo esperaba que ese niño fuera castigado, pero se tenía que arrepentir. Todo lo que yo había planeado que tú podías hacer con él no sucedió. Y aparte, yo tuve que darle la bicicleta. El papá quedó callado un rato, meditando, y luego le dijo, creo que tú solo viste un niño que te robó la bicicleta. Pero déjame contarte lo que yo vi cuando lo fui a buscar. Ese niño tuvo que despedirse de sus papás cuando tenía 5 años, porque fue la edad que él tenía cuando sus papás murieron. Desde entonces vive con sus abuelos. Son unas personas ya grandes. El abuelo debe trabajar y con lo poco que gana, apenas alcanza para lo básico. Alimento, gastos de la casa, la escuela de él. Pero comprarle una bicicleta ni siquiera figura en su canasta básica, hija. Ese niño soñaba con tener una bicicleta para hacer mandados y poder conseguir algo de dinero extra y ayudar así a sus abuelos. Sin duda lo que hizo no estuvo bien, pero platicando con él logró entender que lo que había hecho estaba mal. Él de verdad estaba arrepentido. Es por eso que yo me atreví a pedirte que le regalaras esa bicicleta. Porque además, tú tampoco sabías lo siguiente. Tu mamá y yo te vamos a obsequiar una bicicleta completamente nueva y en tu color favorito. La mentalidad de la niña cambió por completo. Ella había visto la situación desde el punto de vista en que la había visto su padre. ¿Qué bendición habría sido para Jonás si él hubiera dispuesto su corazón a verlo, a ver la ciudad de Nínive como el Señor la había visto? Pero qué terquedad de hombre. A nuestro punto de vista, podríamos atrevernos a lanzar algunas preguntas. ¿Cómo se atrevió Jonás a cuestionar a Dios, al Dios vivo y verdadero? ¿Cómo es que puso en tela de juicio las decisiones de Dios? O sea, ¿será que pensó que nosotros podemos ser más sabios que Dios? ¿Seremos acaso más justos que Él? Por supuesto que no. Estas preguntas también van para nosotros. Es muy fácil decir,
No, bueno, Jonás actuó muy mal, pero ¿qué hay de nosotros? A veces, sin darnos cuenta, ya estamos opinando de lo que el Señor debería hacer con tal o cual persona o en alguna situación. Bueno, hasta en el clima nos atrevemos a opinar. Si hace calor y todo está seco y con tanto incendio, pues yo no sé qué está esperando el Señor para mandar lluvia. Ah, entonces ahora yo soy la experta en el clima. O por ejemplo, hace tanto frío y dice, bueno, ¿qué le cuesta despejar tantito sol? Porque tengo mucho frío. Y cuando hay lluvia, uy, hace demasiada lluvia, como que se extrañan los días del calor. Y entonces, para todo nos atrevemos a opinar. Pero hay algo que tenemos que entender. Los seres humanos somos limitados y nuestra inteligencia jamás podrá compararse con la inteligencia y la sabiduría de Dios. En cuestiones referentes a los propósitos del Señor, debemos aprender a confiar y obedecer. Y voy a volver a repetir, para mí misma y para ustedes. En cuestiones referentes a los propósitos de Dios, debemos aprender a confiar en Él y a obedecerle. Entonces, retomando, Jonás fue a Nínive a dar un mensaje bajo protesta, es decir, en contra de su voluntad. Y aparte de eso, con un estado de ánimo que podríamos calificar como fatal. Tenía un coraje que simplemente no podía, o más bien, no quería reprimir. Vamos a poner un ejemplo. ¿Alguna vez a usted le ha pasado que hace en su trabajo tareas o algunas actividades bajo protesta, que no está de acuerdo con lo que está haciendo, que está de malas porque lo que le pidieron a lo mejor no le correspondía hacerlo a usted? Ay, qué bueno está este cafecito. Licenciada Godínez, ¿ya tiene el Buenos días, reporte sí. que Ajá, pedí? sí. ¿Le has dado seguimiento a los chicos nuevos? Sí. ¿Ya les dijiste lo que deben de hacer? ¿Te aseguraste de Claro, lo que están jefecito. haciendo? Claro que sí. Eh, claro que sí, jefecito. Ya se fue. Ay, con todo lo que yo tengo que hacer. Ahora resulta que yo tengo que ir y decirles cómo hacer su trabajo. Pero cuando yo llegué aquí, a mí nadie me enseñó nada. Yo todo lo aprendí solita. Ahí estaba el manual, que lo lean también ellos. O sea, órale a leer. Ahora estos muchachitos de ahí, todo hay que decirles, cómo se debe hacer. Paso uno, paso dos, nombre. Ay, ya hasta se me enfrió mi cafecito. Deje usted este ejemplo del trabajo. ¿Cuántas veces no le hemos dicho a Dios, pídeme lo que quieras, menos que le predique a mi vecino? ¿Ya viste cómo es? ¿Ya viste lo que me hizo? Me dejó la basura de mi lado. Yo no ando haciendo eso con nadie. A quien quiera le predico, pero a ese vecino no le voy a decir nada. Señor, por favor, envíame a la misión que tú digas, pero que no sea con la hermana a la que tengo que saludar por educación. Con cualquier otro sí, pero con ella no. ¿Cuántas veces nos atrevemos a decirle algo así al Señor? Servir a Dios, hermanos, es un privilegio, es algo en lo que nos debemos gozar, sin reniegos. Nuestra voluntad siempre debe estar sujeta a Él. Él es el Señor. Nosotros solo somos los siervos. A Él nos confía tareas de vital importancia. ¿Por qué? Porque el único fin es que cada día se añadan al cuerpo de Cristo aquellas personas que han de ser salvas. Una pregunta importante que se volvería como un termómetro espiritual es preguntarnos si Dios está viendo con agrado
lo que yo estoy haciendo para Él? ¿Dios está viendo con agrado lo que usted hace para Él? ¿Realmente lo hacemos como para el Señor? ¿Lo estamos haciendo lo mejor que podemos? ¿Estamos dispuestos a dar la milla extra? A veces las tareas de Dios las hacemos como para salir del paso, con poco ánimo, o aparentamos que las hicimos porque nos importa la opinión de la gente más que la de Dios. Y es realmente la opinión de Dios la única que nos debe de importar, la única que nos debe de interesar, porque Él siempre sabe con qué intención estamos haciendo la tarea que Él nos pidió. Imagínense nada más. Hacemos las cosas bajo protesta, sin ánimo, de mala gana, o porque nada más no nos quedaba de otra y había que hacerlo. Hacemos las cosas así, en esa actitud con el Señor. Y aparte todavía queremos ver cómo va a actuar con esa tarea que nos encomendó. Fíjense cómo Jonás cumplió con dar el mensaje. Bien pudo haber dicho, listo, Señor, ¿a dónde más me quieres enviar? Dame la oportunidad de dar tu mensaje y de poder tener la experiencia de ver otro pueblo arrepentido. Pero Jonás no lo hizo así. ¿Qué hizo Jonás? Se quedó acampando en las afueras de Nínive, hacia el oriente, esperando que se cumpliera lo que había dicho el Señor. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Él prefería pasar 40 días de su vida solamente porque quería ver que se cumpliera lo que había dicho el Señor. En unas temperaturas tan altas, donde uno busca un refugio de tanto calor, de un sol abrasador, pues Jonás hizo una enramada para protegerse y ahí prefirió desperdiciar 40 días de su vida porque no podía entender que en esa tierra de pecadores no se cumpliera la palabra de Dios. Él no podía entender que Dios fuera bondadoso y que detuviera el castigo para los ninivitas. Y entonces me pongo a pensar, a ver, ¿no era este el mismo Jonás que se lo comió el pez y que dentro del pez hizo una oración clamando a Dios, pidiendo misericordia? O sea, entonces sí se vale decir, Señor, ten misericordia de mí, pero no de Nínive. Señor, ten misericordia de mí, pero no de mi vecino. Señor, ten misericordia de mí, pero no de esas personas que se portan mal. Ah, qué caray. Pues déjeme decirle algo. Dios no es un Dios que vino a condenar. Jesús así lo dijo. Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No podemos pedir misericordia y gracia para nosotros mismos, al mismo tiempo que estamos pidiendo condenación y juicio para otros. Me encanta esto que dice el apóstol Pablo y es algo confrontador, porque no es algo fácil de hacer, pero en Cristo podemos hacerlo. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Y escuche lo que dice, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Somos imagen y semejanza de Dios. Tenemos que ser tal como Él lo es. Él nos perdonó. Nosotros tenemos que ser misericordiosos con otros y perdonar a otros.
Sin embargo, seguimos viendo en las afueras de Nínive a un profeta terco, obstinado, debajo de una enramada, esperando que Dios cumpla lo que había dicho. Así lo leemos al final del versículo. Dice, hasta ver lo que acontecería en la ciudad. O sea, queremos ver que Dios haga justicia con otros, pero que tenga misericordia con nosotros. ¿De qué sirve predicar el mensaje de Dios si lo hacemos molestos, si lo hacemos enojados y peor aún si lo hacemos con una evidente falta de amor a nuestro prójimo? Si hay algo que tenemos que poner en práctica siempre, es la misericordia. En Oseas dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. La misericordia debe ser una característica de todo aquel que predique el Evangelio de Cristo. Debemos predicar siempre con la esperanza viva de que la persona a la que le estemos hablando del Evangelio proceda al arrepentimiento. Y por supuesto, claro que nos vamos a llenar de gozo si vemos que esa persona vuelve su rostro al Señor, recibe a Cristo y escapa entonces del castigo eterno. ¿Cómo no nos vamos a gozar por ello? ¿Y qué es lo que podemos aprender de Jonás? Para empezar, Jonás no pudo o no quiso entender la bondad de Dios para con los habitantes de Nínive. Que eso no nos pase. Todos tenemos algún ninivita a quien tenemos pendiente hablarle de Cristo. Vamos a compartirle de Él. Vamos a proponernos, vamos a hacer el compromiso con el Señor de ser bendición, de mostrar la bondad de Dios a tantas personas como Él nos permita hacerlo. Punto número 2. Servir a Dios es un privilegio. Vamos a hacerlo con gozo. Acuérdese, Jesús murió por nosotros, por todos nosotros, sin excepción, por amor. Y voy a citar el versículo que dice, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Gloria a nuestro Señor Jesús. Sigamos ese ejemplo, hagámoslo con gozo. Punto número 3. La pregunta del millón. Cuestiónese siempre. ¿Dios está viendo con aprobación el trabajo que hago para Él? De no ser así, pídale ayuda. Pídale que le ayude a hacer el trabajo con agrado, con gozo. Pídale que le enseñe a ver la situación como Él la ve. Y todo lo que haga, hágalo como para Él. Porque acuérdese que de Él viene la recompensa. Punto número 4. Ponga en práctica la misericordia. Siempre recuerde, Dios tuvo misericordia de usted. La persona que le predicó pudo haberla juzgado, pero en lugar de eso, le habló del amor de Cristo. Ahora usted es deudor y tiene en su cuenta celestial una enorme cantidad de misericordia para compartir.
hay que ponerla en práctica. Punto número 5. Ame a su prójimo. Si Jesús pudo llamar amigo a Judas en el momento en el que lo estaba entregando, yo creo que usted y yo podemos amar a nuestro prójimo más difícil. Y punto número 6, y muy importante. No se enoje cuando su enemigo o alguien que no ha sido de su agrado se convierte al Señor. Recuerde esto, en la batalla del Evangelio no hay ganadores y perdedores. Cuando se lucha por un alma para Cristo, en oración o predicándole o siendo de buen testimonio o mostrándole la bondad de Dios o practicando la misericordia, solamente hay vencedores. Quizá esta persona se pueda convertir en su mejor aliado para seguir sembrando y esparciendo el Evangelio. Pues mis amados hermanos, ha sido como siempre un gozo, un placer, un gusto que podamos vernos a través de esta plataforma. Les invito a que sigan estudiando la palabra de Dios. Todos los días el Señor nos habla a través de su palabra y hay mucho, mucho por aprender. Que el Señor los bendiga y les guarde. Que tengan un domingo muy bendecido. Adiós.